Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un lunes más para compartir el mensaje del Señor y dando las gracias al Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo. Gracias también a los hermanos que comparten, ¿cierto?, los videos, y también gracias a aquellos que mañana puedan ver el programa por diferido. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Se encuentra en el libro de Isaías. Isaías 49:1, vamos a leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Islas, escúchenme, ustedes gentiles, atiendan esto. Después de mucho tiempo vendrá a suceder, dice Yahweh, desde el vientre de mi madre, Él me ha llamado mi nombre. Yo he leído una Biblia Kadosh, amén. Amado, siempre lo decimos en estos libros del Antiguo Testamento, que el propósito en este libro de Isaías es hacer un llamado a Judá a que regrese a Dios, que regrese a Yahweh. Amén. Y bueno, el propósito siempre ha sido la salvación, volver al Señor. La salvación es a través del Mesías, a través de Cristo. Y aquí nos habla, ¿cierto?, de un siervo. Amén. Dice que un siervo del Señor, amados, es una persona que se dedica a servir a Dios y a cumplir sus preceptos. En otras palabras, el siervo del Señor depende de Dios, depende de Dios. Entonces aquí nosotros, antes que el siervo, el Mesías naciera, el siervo es Jesucristo, indudablemente, el Mesías. O sea, antes que él naciera, Dios lo eligió para llevar la luz del Evangelio, el mensaje de salvación al mundo. Yahshua ofreció salvación a todas las naciones. Y los apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En la obra misionera hoy en día, amados hermanos, en la actualidad continúa la gran comisión de Jesús, ¿cierto? Ir y predicar el mensaje de Dios a todo el mundo. Es una comisión que Yahshua encomendó, llevando la luz del Evangelio a todas las naciones. Aquí habla en el libro de Isaías, una Biblia Kadosh, habla de islas. Escúchenme, ustedes, gentiles, atiendan esto. Yahweh habla a estas islas. ¿Qué son estas islas? Era los gentiles que estaban en islas del Océano Atlántico, incluyendo las islas del Caribe. Y dice también que Yahshua fue el nombre dado a él antes de su nacimiento aquí en la tierra, antes que viniera Yahshua, ¿cierto?, como ser humano, ¿cierto?, porque él se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los siervos. En Lucas dice que el octavo día, cuando era el tiempo para su circuncisión, le fue dado el nombre de Yahshua, que el malaj, o sea, el ángel, le llamó antes de su concepción. Amado, el siervo del Señor es encomendado ¿a qué? Es encomendado a la salvación.
para que la salvación a través de Yahshua se difunda hasta los confines de la tierra. Habla sobre la misión de Yahweh, la salvación de la humanidad. La salvación, amado, y Dios ha escogido a un siervo. Esta es la salvación, que llegue a todos los lugares del mundo. Eso es lo que Dios ha encomendado, ¿cierto? A través de la predicación del Evangelio. La palabra siervo es una persona que está a disposición a hacer el trabajo, representar los intereses de Dios. Ese es un siervo. El siervo escogido del Señor, un siervo llamado, ¿cierto?, a predicar el mensaje del Señor. Isaías habla, dice: oh Yahweh, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé, te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los gentiles. Entonces, parte de la misión de Yahshua en la tierra era demostrar la justicia de Dios, la justicia de Dios. Ser luz para los gentiles, ser luz para todas las naciones a través de Yahshua. Toda la gente, amados hermanos, amada iglesia, tiene la oportunidad de abrazar esta misión. Dios nos llama a ser siervos, servidores. ¿Para qué? Para demostrar la justicia de Dios, para demostrar que Él es justo con todo el mundo, la justicia de Dios, llevando la luz. Esa luz, amados, que nos alumbra. Cuando escuchamos la palabra que dice: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, el que nos alumbra el camino, el que nos dirige a este camino de salvación, ¿cierto? Para hacer luz a las naciones. Entonces, amados hermanos, qué privilegio tan extraordinario ayudar al Mesías a cumplir su misión. Nosotros, amados hermanos, debemos buscar su justicia. Esa justicia de Dios. Dios ha sido justo con nosotros en el hecho de que Él ha predestinado la salvación para todo el mundo, y a través de esa salvación nosotros alcanzamos esta justicia, y esta justicia nosotros podemos demostrarla a los demás. Debemos permitir que su luz brille en nosotros antes que podamos ser la luz. Él es la luz. Nosotros solamente somos lumbreras de esta luz. Son los que Él nos ha iluminado, ¿cierto?, la palabra del Señor. Entonces, en Isaías, cuando nosotros vemos en Isaías 51:4, que dice que hay un llamado a confiar en el Señor. Un llamado. Él dice: óiganme mi pueblo, y ustedes reyes, escúchenme a mí, porque la ley saldrá de mí, y mi juicio será por luz a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está anunciando Isaías? ¿Qué es lo que anuncia Isaías? La ley y la justicia. La ley y la justicia saldrán de él. Y que su justicia será una luz para las naciones. El libro de Isaías siempre nos habla sobre Yahshua, quien actuará como un pastor, ¿cierto?, para Israel, y como la luz para los gentiles. Entonces nosotros vemos este llamado, ¿cierto?, a confiar en el Señor. Isaías 51:1 dice: escúchenme a mí, ustedes que siguen tras la justicia, ustedes que buscan a Yahweh. Consideren la roca, dice, de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron desarraigados, y el hueco del pozo que han cavado. Escúchenme todos ustedes. Entonces, cuando dice todos, es todos. O sea, el anuncio del Evangelio, la predestinación del Evangelio de Jesucristo es para todos. Para todos. Aquellos que buscan a Dios y aquellos que aman la justicia. Y le dice, yo leí una Biblia Kadosh que dice: consideren la roca
de donde fueron cortados y la cantera de donde fueron desraigados y el hueco del pozo que han cavado. En la Biblia, traducción de la lengua actual, dicen: escúchenme ustedes, los que buscan a Dios y aman la justicia, ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. Hay unas pequeñas cosas que nosotros podemos profundizar a través de la Biblia Kadosh. Habla de una cantera. ¿Qué es una cantera? La cantera es cuando usted, no sé si ha visto en la televisión o lo ha visto literalmente por su cuenta, ¿cierto? En la explotación minera que se realizan, ¿cierto? Generalmente en cielo abierto, ¿cierto? Con el propósito de obtener materiales de construcción. Unas canteras son unos pozos muy, muy grandes, ¿cierto? Que van sacando y sacando y van haciendo más hondo esta cantera. Es una cantera. Pero en el cristianismo, amado, la cantera se refiere al silencio como un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Esa es la cantera, hablando en el sentido espiritual. Y las rocas, amado, cuando habla de las rocas, son un símbolo de fortaleza y de fiabilidad de Dios. Dios es fiel. Él es la roca, Él es la fortaleza. Entonces, cuando vemos, amado, en este pasaje de Isaías 51:1, que el remanente fiel se sintió solo debido a que eran muy pocos, pero Dios les recordó sus antepasados, la fuente de su herencia espiritual, que era Abraham y Sara, ¿cierto? Abraham era una sola persona cuando recibió el llamado de Dios. Pero a través de la fe, ¿cierto? A través de la fe de él se multiplicaron por su fidelidad. Si los pocos fieles permanecen fieles, muchos más vendrán a partir de ellos. Si nosotros, amados, como salvos, quizás muchos puedan decir somos pocos fieles, pocos que son fieles al Señor. Permanecemos como tales. Piense en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios llama, hay un llamamiento, hay un llamado de parte de Dios. Hay una invitación de parte de Dios. Esa invitación, amados hermanos, es la misma invitación que le hizo Dios cuando llama a Jeremías, cuando le dice: antes de que te formara en el vientre ya te conocía. O sea, Dios es soberano, los conoce a todos. Él conoce a todos. ¿Nosotros qué conocemos de Él? Quizás a lo mejor, haciendo esta pregunta, ¿qué conocemos nosotros de Él? Estamos aprendiendo de Él. Pero cuando Dios llama a Jeremías, le dice: antes que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Y yo te he nombrado para ser profeta de las naciones. O sea, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Que lo conocía antes de que naciera. Lo eligió. Y lo consagró. ¿Para qué? Para ser profeta. Así como Jeremías, Dios también nos conoce a nosotros. Él nos conoce. Él los conoce de la misma manera que conocía a Jeremías. Mucho antes de nosotros que naciéramos y antes que nos concibiera, Dios nos conoce. Porque Dios tenía destinado, ¿cierto?, la predestinación, la salvación a través de Yahshua, a través de Cristo para todos nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando se sienta descorazonado o que piense que usted no es digno de Dios, recuerde que Dios siempre le ha considerado muy valioso. Le ha tenido en su mente, en un propósito, para todos nosotros, para mí, para usted. Hay un propósito, hay un llamado, hay un llamar de parte de Dios, ¿Se acuerda usted cuando María visita
a Elizabeth. Dice cuando Elizabeth, en Lucas 1:41, cuando Elizabeth dice, oyó el saludo de María, la criatura de su vientre se estremeció. Elizabeth dice que fue llena del Ruach HaKodesh, llena del Espíritu Santo. Se estremeció lo que estaba en su vientre. Se estremeció. Estremecerse, amado, significa temblar de manera repentina, de manera agitada. O fue un sobresalto o una sacudida nerviosa. Dice que el bebé que salta en el vientre de Elizabeth era Juan el Bautista. Y Elizabeth dice que se llena del Espíritu Santo antes del nacimiento de Yahshua. Elizabeth se llena del Espíritu Santo al encontrarse con María. Porque María, en su vientre, estaba Yahshua, estaba Cristo, estaba el Señor, estaba Dios, Dios mismo, ¿cierto? Entonces dice que Elizabeth se siente llena del Espíritu Santo y exclama, María, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre. El siervo encomendado venía a este mundo, venía a este mundo. Isaías dice en Isaías 49:3, dice, Él me ha dicho, tú eres mi siervo Israel, por medio de quien seré glorificado. En este versículo, amado, Isaías 49:3 se interpreta como una referencia al Mesías. Al Mesías. Me ha dicho que tú eres mi siervo Israel. Muchos lo pueden aplicar de que Israel era el siervo, pero no. Se interpreta como la referencia al Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las palabras de las Escrituras uno lo ve muchas veces literalmente, pero no está literal. La explicación es que Israel se puede interpretar como el Israel espiritual. Israel espiritual. Y también se puede interpretar como la iglesia al que el Mesías salvaría. La iglesia, a los gentiles, ¿cierto? Los gentiles. Entonces, aquí nosotros vemos que, en este mismo versículo, vemos que Yahshua es el resplandor de la gloria de Dios. Resplandor de la gloria de Dios. Porque dice, por medio de quien seré glorificado, seré glorificado. El resplandor de la gloria de Dios. Ese gloriar, es complacerse, es alegrarse mucho. Dios se complace de Yahshua, Dios se complace de nuestro Señor, se complació mucho. Por eso que también nosotros vemos la profecía de Zacarías cuando dice, para resplandecer sobre los que están en oscuridad, viviendo en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por el sendero de la paz. Amados hermanos, amada iglesia, la oscuridad en la crucifixión, esa oscuridad que hubo cuando estaba Cristo crucificado, cuando nuestro Señor estaba crucificado. Ahí nosotros vemos la manifestación de la ira de Dios que estaba sobre nuestro Señor. Pero también nos sirve a nosotros, que también sirve como un momento crucial en que Yahshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, es la luz del mundo, porque Él a través de esa oscuridad, de sombras de muerte, encaminó nuestros pies por el sendero de paz. Abrió el camino para la salvación. Él abrió ese camino para la salvación. Amado, cuando nosotros vemos la oscuridad, representa la ignorancia. La oscuridad representa el mal. La oscuridad representa la separación de la gracia de Dios. Isaías dice, pero yo dije, he trabajado en vano, he consumido mi fuerza para nada, futilidad. Aún mi causa es Yahweh, mi recompensa está con mi Elohim, mi Dios. En otra versión dice, yo respondí, mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito.
No obstante, lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Aquí nosotros vemos Isaías, dice, he trabajado en vano. Ese he trabajado en vano, quizás para muchos, cuando el Mesías fue rechazado. En ese sentido parece que la obra fue en vano, que fue de rechazado. Pero lo más importante, amado, de este versículo, que dice, aún mi causa es Yahweh, aún mi causa es Dios, mi recompensa está en Dios. Yo todo lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me va a recompensar. Honrado soy a los ojos del Señor. Independientemente, amados hermanos, de nuestro éxito o nuestro fracaso, según otros, el siervo será honrado ante los ojos de Dios. Porque el siervo es encomendado a una función, una tarea que Dios encomienda. Isaías dice, él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo, para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersación de Israel. Yo te he dado a ti por pacto un pueblo, yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se funda hasta los confines de la tierra. Israel y Judá siempre ha sido el propósito de Dios llamar, ¿cierto?, a que se volvieran a Dios. Israel y Judá habían fracasado en la predicación de la gracia, de la redención de Dios para el mundo. Se habían contentado con el orgullo basado en un estado que había sido elegido. Por eso Jeremías, cuando habla en el templo y dice, no se fíen de aquel dicho engañoso. Está en Jeremías 7:4. O sea, en otras palabras, no se dejen engañar por los que prometen seguridad simplemente porque dicen, aquí está el templo del Señor. Y ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Entonces, ¿qué dice Dios por medio de Jeremías capítulo 7, versículo 4? Dios le dice a su pueblo que no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, ya que el templo no es más que una cueva de ladrones. Dios dice a su pueblo que si corrigen sus acciones y practican la justicia, lo dejará vivir en la tierra que les dio a sus antepasados. El templo, amado, el templo es la casa del Señor. Es un lugar de oración, lo estuvimos hablando la semana pasada, cuando Jesús llega, ¿cierto?, al templo, a derribar las mesas, ¿cierto?, a echar los cambistas. El templo es casa de oración. El templo es la casa del Señor, un lugar sagrado que está separado, ¿cierto?, para el resto del mundo. Pero el siervo del Señor, ahora en la gracia, somos el templo. El siervo del Señor es el templo. El siervo de Dios llevará la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. En la ascensión de Jesús, la palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes. El poder del Espíritu Santo. Dios subió a los cielos, Él está a la diestra, Él está sentado en su trono de gloria. Pero dijo, yo no los dejaré solos. Dejó el poder del Espíritu, el valor, la capacidad, ¿para qué? Para testificar. ¿Por qué? Porque le dijo, recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en verdad, hasta lo último de la tierra, una capacidad para testificar de Jesucristo, de lo que Dios ha hecho con nosotros.
Jesús dijo, recibiréis poder. Dar testimonio, amado. No nuestro testimonio, sino el testimonio de Yahshua. El testimonio de Yahshua. Hablar de Yahshua, hablar de Cristo, es comunicar con nuestras acciones y palabras quién es Yahshua. Él es el siervo, Él es el Señor encomendado para hacer salvación, ¿cierto? Salvación a todo el mundo. Entonces, amado, un siervo del Señor es una persona que se dedica a servir a Dios y a cumplir sus preceptos, a cumplir los preceptos de Dios. Un servidor. ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios? Es que depende de Dios. Dependemos de Dios, dependemos de su palabra, dependemos de todas las cosas que están escritas en la palabra del Señor. No depende del dinero. Un siervo no depende de dinero, depende de Dios. Un siervo no depende de la organización o de una agencia que sea humana. No depende de eso, depende de Dios. Un siervo de Dios no toma para sí la gloria de su ministerio, es para la gloria de Dios, es para la gloria del Señor. Entonces, un siervo de Dios es amable, es capaz de enseñar, no se irrita fácilmente, corrige a los adversarios con humildad, es sufrido. Por eso, amado, este es el tiempo que hemos tenido. Este es el tiempo de salvación a través del Mesías. Hay un llamado, ¿cierto? Hay un llamado. Quizás usted en este momento ha sentido el llamado. Ha sentido el llamado de su nombre. Ha sentido ese llamado. Creo que es el tiempo que nosotros podemos orar. Es el tiempo en que nosotros podemos clamar. Es el llamado que Dios te hace para que esta salvación sea difundida hasta los confines de la tierra. Dios quiere en esta noche escribir tu nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua, te damos gracias. Santificamos tu nombre bendito, Señor, tu nombre santo. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Te doy gracias en esta hora. Haz tu voluntad perfecta en cada uno de aquellos que están ahí gimiendo en sus corazones, sus mentes. Tócale, Señor, asístele en esta hora. Asístele, Señor, en sus corazones. Compúngele sus corazones, Padre, para que ellos te puedan alcanzar esta salvación tan grande. Padre, inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que están clamando. Sánale sus enfermedades, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Señor, en esta hora perdona los pecados. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Líbralos del maligno. Señor, te pido por todos aquellos que están encarcelados espiritualmente, que están en hospitales, enfermos, Padre. Y todo esto sea para tu gloria, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias por este tiempo que tenemos, ¿cierto?, de alabar, de glorificar al Señor. Y estaríamos ya el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas, alabando, adorando, glorificando al Señor a través del mensaje. Amén. Puede poner un like, compartir. Y también tenemos una página en YouTube que se llama El Poder de la Palabra 7246.
ahí también usted puede estar viendo los mensajes. Están todos ahí los mensajes y puede escuchar, compartirlo. Amén. Para que seamos todos, ¿cierto? Todos glorificados en el Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente y la paz del Señor sea con todos vosotros. Amén. Lo estamos viendo el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Amén.